Ahí estamos grabando. Entonces, les decía que el nombre de este fondo, ¿sí? Quilter International, y es PIMCO en dólares. Entonces, ¿qué es interesante? Mirar, por ejemplo, en qué moneda, ¿sí? Se hace la inversión, en este caso en dólares, y a qué tipo de sector está haciendo alusión, renta fija global. Entonces, tenemos una primera tabla con gráfica que va desde el 2016 por año hasta el 2020 y lo que llevamos del 2021. Y tenemos eh, en el color naranja el comportamiento del fondo, ¿sí? Y en color verde el comportamiento de la categoría, ¿sí? ¿Qué es lo que es la categoría? La categoría es, digamos que una referencia o sea, este fondo tiene por propósito seguir como esta categoría, ¿sí? Entonces hace, digamos, las inversiones de una manera prácticamente idéntica a como lo hace la categoría. Entonces, por eso es que pues ustedes ven que el fondo realmente lo que está haciendo es seguir de alguna manera el comportamiento de categoría. Entonces, en esta primera parte tenemos un tema de los rendimientos, de los retornos que veíamos en clases anteriores, eh, digamos que de dónde salían pues como esos rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el 2016? Este fondo, si usted invirtió plata al inicio del año, pues al final obtuvo una rentabilidad del 6,07%, ¿sí? En el 2017 su rentabilidad fue del 5,32%. En el 2018, mire que hubo una pérdida del retorno negativo del 1,94 y así sucesivamente. ¿Listo? Acá también hay algo interesante que es mirar el retorno del fondo, por ejemplo, en los últimos 3 meses, que es del 1,6%, y en los últimos 6 meses del 0,97%. ¿Sí? Esto puede ser interesante porque en finanzas hay también unas teorías que son las teorías que se conocen como momentum y reversal. ¿Sí? ¿Qué es momentum? Momentum lo que nos dice es si tenemos en el corto plazo, por ejemplo, en los últimos 3 meses, rendimientos positivos, pues se espera que en los próximos meses siga ocurriendo lo mismo. O sea, como que la acción lleva un momento y pues no hay nada que nos haga pensar que ese momento, eh, por ejemplo, de crecimiento va a dejar de ocurrir, ¿sí? Caso contrario, también usted puede llevar 3 meses de pérdidas y lo que esperaría en el corto plazo es que ese fondo siga teniendo retornos negativos. O sea, es decir, que Momentum lo que nos indica es que la inercia que trae una acción en el corto plazo o un bono, ¿sí? O un fondo de inversión, no la debería perder en el corto plazo, ¿sí? Y de pronto cuando uno mira horizontes de tiempo un poco, digamos, más largos, ¿sí? Por ejemplo, 6 meses, eh, aquí el concepto es el contrario, que es el de reversal, ¿sí? ¿Y qué es lo que se espera? Que si una acción pues lleva mucho tiempo, eh, o un fondo de inversión o un bono lleva mucho tiempo, digamos, con una tendencia, pues es posible que la tendencia en el largo plazo, ¿sí? Se pueda como revertir. O sea, como que no todo lo que, pues he dicho que hay que todo lo que sube tiene que caer, pues de alguna manera. O sea, no, los crecimientos no van a ser eternos, ni tampoco los periodos de crecimiento o de retornos negativos van a ser eternos. Llegará el momento en que los inversionistas ven que es barato comprar y decidirán entrar y se cambiará la tendencia. Bueno, eso es como lo más importante en cuanto al retorno, que era uno de los conceptos que habíamos trabajado. Y ya en esta segunda página, que es como lo interesante, ¿sí? Entonces, les leo un poquito esta segunda página.
mire que acá nos está diciendo, digamos que el que administra este fondo, ¿qué es lo que hace? El dinero que usted coloca en ese fondo, pues lo reparte entre diferentes tipos de bonos. Entonces aquí te dan el top 10 de las inversiones, ¿sí? Donde más invierte, ¿sí? Es en bonos del Tesoro norteamericano, que, digamos, están a 10 años. Ahí hay una inversión de prácticamente el 10% de la plata del fondo. Y luego hay una serie, digamos, de inversiones en la Federal National Mortgage Association. Ahorita les cuento un poquito eso de qué se trata. Y ahí, digamos que hay como diferentes tipos de bonos y asimismo hay diferentes participaciones. También, por ejemplo, tiene unos bonos un banco de Francia, del BNP Paribas, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Este fondo tiene en acciones 19, digamos, tipos de acciones, y lo que tiene pues es una inversión en 5.139 bonos, ¿sí? O sea, está diversificado el riesgo porque está bien atomizado. Esta misma información, si se mira a nivel eh, como de sectores, entonces mire que tan solo el 0,14% es como de bonos del gobierno, el 35,9% es de bonos de empresas, de corporaciones, y el 65,32% es esto quiere decir como, digamos que en inglés una acción se conoce como, bueno, como un stock o como un security, ¿sí? Entonces, es como si se hubieran eh, algunos tipos de bonos, se hubieran de alguna manera modificado financieramente para que se puedan transar, digamos, como de una forma más comercial, por decirlo de alguna manera. Eh, Esto acá pues hace también otra agrupación entre los conceptos del long y del short que hemos visto a través de nuestro juego del Market Watch. Mire que aquí las acciones tiene poquitas, 1,27% del dinero está invertido en acciones, pero en largo, ¿sí? Y en los bonos tiene incluso un porcentaje de bonos invertido en contra, ¿sí? En el short. Ahí de alguna manera está como tratando de diversificar riesgo, ¿no? Porque si por un lado está en largo con los bonos y por el otro lado está en corto con los bonos, pues mire que ahí hay de alguna manera un efecto como de cubrirse, ¿no? Si por un lado, digamos, los bonos les está yendo bien, pues por el lado del largo voy ganando, pero por el lado del corto voy perdiendo y viceversa. Entonces es una forma de compensar algunos efectos. Y, y bueno, ¿qué otra información tengo acá en la columna de la derecha? Tengo que esto también lo vimos relacionado con el grado de inversión, ¿sí? Recuerden que las calificadoras de riesgo emiten eh, unas calificaciones. Entonces mire que aquí el 43% de la plata está invertida en los bonos de la máxima calificación posible, ¿sí? Y así pues nos va indicando en la medida en que se va un poco perdiendo la calidad crediticia, ¿sí? Recuerden que ya, por ejemplo, estos de acá, estos W, o sea, el 14% de la plata, estos de acá, la B, el 4% de la plata, y por abajo de B, el 9% de la plata, eso ya no tiene grado de inversión. O sea, es un poco más riesgoso. Entonces, ellos construyen ese portafolio, pues que de alguna manera esto es altamente seguro,
por el concepto de que más de la mitad de la plata está con grado de inversión. Y acá están también las diferentes tasas, ¿no? Acuérdense cuando trabajábamos con los bonos, la tasa cupón, mire que, por ejemplo, el grueso de la plata está rentando con unas tasas cupón entre el 0 y el 4%. ¿Sí? Tasas, ahí está el 70% de la plata, con unas tasas muy bajitas. Pues, ¿por qué muy bajitas? Porque eso va asociado a esto, ¿no? Acuérdense que, pues, los que emiten bonos de triple A, pues ellos no tienen que ofrecer tasas altas. Ahí digamos que no hay mayor riesgo si uno invierte ahí. Entonces, pues eso mismo se traduce en esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Y acá están los vencimientos. Acuérdense que también veíamos en los diferentes ejercicios que a un bono le faltaban 8 años para el vencimiento, 15 años para el vencimiento, etcétera, etcétera. Y esto aquí lo que nos está mostrando es eso. Bonos que se van a vencer dentro de 1 a 3 años, el 9%, bonos que se van a vencer dentro de 3 o 5 años, el 13,46% y así sucesivamente. ¿Listo? Esta primera parte de lo que estamos haciendo es una descripción de las 2 páginas del reporte del fondo. ¿Sí? Ahora pasamos a mirar un poco qué es lo que se espera que ustedes hagan con esto. ¿Hay hasta el momento alguna duda con respecto como a la información principal que acabo de escribir de las 2 páginas del reporte? No, profe, hasta ahora no. Entonces, esa información, el que estábamos revisando era este bono, ¿sí? El de PIMCO. Entonces, esto tiene un código, es de renta fija, de dólares. Este es el nombre del fondo. Y acá me traje esas rentabilidades de la tabla. ¿Sí? Recuerden que el 2016 ganaba el 6,07, el 2017 el 5,32 y recuerden que el 2018 fue un año donde perdió el 1,94. ¿Listo? Entonces, miren que en esta tabla, en la columna retorno, pues estamos sacando el retorno promedio de ese lapso de 2016 a lo que va del 2021. ¿Sí? O sea, este es un fondo que en promedio por año renta el 3,7%. Acuérdense que también aprendimos el tema de la varianza con la fórmula estadística VAR y sombrear digamos, el rango de los retornos. ¿Sí? Entonces aquí hay una varianza del 0,1%, pero acuérdense que la varianza como lo que hacía era elevar cada una de estos retornos y lo restaba con el retorno promedio y esa diferencia la elevaba al cuadrado y después sumaba todas esas diferencias, ¿sí? Y se dividía entre el número de observaciones. Entonces esa varianza, pues por estar elevada al cuadrado, para que no se anularan los efectos, perdía un poco como la noción, ¿sí? La magnitud. Entonces si queremos volver a la magnitud, como la verdadera medida de riesgo es la desviación estándar, ¿sí? Que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, da 3,5% la desviación, ¿sí? Y digamos que, pues esto mismo lo hice para otro fondo de inversión, que es el fondo de BlackRock Global, digamos que está como atado a la inflación. Por ejemplo, BlackRock también es uno de los fondos más conocidos pues a nivel global. Tal vez ustedes ya lo habían oído mencionar. Entonces, estos son los fondos, perdón, los retornos de ese otro fondo, ¿sí? Y entonces también lo mismo, el retorno promedio es esto, un 3,1%, la varianza, pues con la formulita estadística de varianza, y otra vez, la que nos mete en magnitud nuevamente, porque
quita el cuadrado, o sea, es la raíz de la varianza, es el riesgo, ¿sí? Y ese es también con esta fórmula de desviación, o con la raíz cuadrada de la varianza. Y este riesgo acá es 3,2%, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a hacer un poco, bueno, el análisis se los digo más bien a la hora de mostrarle la presentación que espero de ustedes. El otro indicador del que hablábamos es el coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación lo que está buscando es una relación riesgo-rendimiento, ¿sí? Y esa relación riesgo-rendimiento pues sale como una relación costo-beneficio, por decirlo de alguna manera. Esa relación riesgo-rendimiento sale de dividir el riesgo, o sea, la desviación, entre el retorno, ¿sí? Y eso nos da el coeficiente de variación. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra información tiene esta tabla? Tiene la información de los últimos 3 meses. Estos han sido los retornos en el último trimestre para cada fondo y del periodo del semestre, ¿sí? Estos han sido los retornos. Bueno, esta tabla, digamos que a partir de la información de los retornos, pues permite hacer estos cálculos que vimos en clases anteriores sobre el concepto del riesgo y el rendimiento. Entonces, miren, este era el otro fondo, el que no expliqué con el PDF, pero que también estaba tabulado en la tabla, el del famoso BlackRock, ¿sí? Renta fija global atada a la inflación. Entonces, también está en dólares y también pertenece al sector pues, de renta fija a nivel global. ¿Este en qué está invertido? ¿Sí? Este está invertido, el top 10 de las inversiones está, digamos, en esta parte de acá. Acá, por ejemplo, tiene algo también de diversificación, porque no todo está con bonos del Tesoro de Estados Unidos. También tiene, por ejemplo, bonos en euros, ¿sí? De corto plazo, por ejemplo. Y este BlackRock es como, ellos tienen una inversión que hacen en activos muy líquidos, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de liquidez? O sea, por ejemplo, cuando uno está invirtiendo en un bien raíz, un apartamento, pues eso no es del todo líquido, ¿no? Porque volver eso efectivo eh, requiere que usted venda el apartamento y vender el apartamento puede tener, digamos, puede tomar cierto tiempo, ¿sí? Digamos que la liquidez es la plata que está como en efectivo, pero pues ustedes saben que el efectivo no tiene rentabilidades muy altas porque pues uno va a un banco y busca una tasa para dejar la plata ahí quieta y las tasas no son tan atractivas. Entonces, por ejemplo, las acciones que ustedes están transando en MarketWatch, algunas de ellas son muy líquidas, ¿sí? De las empresas más conocidas, Apple, Google, esas son muy líquidas porque todo el día tienen gente que está interesada en demandarlas y en ofertarlas. Hay unas de pronto que son menos atractivas, pues esas son un poco menos líquidas porque si usted necesita venderla, pues tiene que esperar a que de las personas que poco se atraen por esa acción, pues aparezca uno que esté en ese momento interesado en comprar y ahí sí usted se puede deshacer de ella. Entonces, pues este es un fondo ahí que ellos manejan, donde tienen depósitos pues líquidos que generan algo de rentabilidad. ¿Listo? Aquí mire que a diferencia del anterior, que tenía prácticamente todo o gran parte en bonos corporativos de empresas, este no tiene prácticamente nada ahí, 0,03. Aquí el grueso de la plata, el 81%, está en bonos del gobierno, ¿sí?
y el otro prácticamente 19% restante está en efectivo. Entonces, este fondo, a diferencia del que les mostré hace un rato, este está más como en los bonos de gobierno, ¿sí? Y pues como está invertido, por lo que vemos acá en los bonos del gobierno de Estados Unidos, pues que hemos hablado que para las calificadoras de riesgo es de lo más seguro del mundo, ¿sí? Pues también mire que la tasa cupón, pues de toda esta olla, de todo este fondo, el 92% de las inversiones que hay acá están entre una tasa cupón del 0 y del 4%. Aquí esto está más concentrado, ¿no? Aquí hay muchos menos bonos. Mire que aquí no hay acciones, ¿sí? Y aquí no hay esa cantidad de 5.100 y pico de bonos que había en el otro. Aquí apenas hay inversiones en 297 bonos. Y los vencimientos. Aquí vencimientos muy concentrados, como en el corto y mediano plazo. Este fue el que sí les presenté a partir del PDF, ¿sí? No voy a como a detallar tanto. Esto pues es lo que estábamos mirando, que este por ejemplo no tiene nada de bonos del gobierno, prácticamente un 0,14%, y este tiene muchísimos bonos a diferencia del anterior. ¿Qué es, por ejemplo, importante a la hora de usted estar mostrando esta presentación? ¿Sí? Que haga un poquito de inteligencia de esta parte de acá. Usted va a tener 5 minutos para mostrar estas diapositivas que yo estoy mostrando, ¿sí? Pero cuando usted esté mostrando, por ejemplo, esta diapositiva, puede que salga una pregunta interesante, o sea, que algo nos llame la atención acá, ¿sí? Por ejemplo, acá llama la atención como que miren de esto que se llama el Federal National Mortgage Association, pues que hay como varias, ¿sí? Y ahí hay bastante plata invertida. Entonces, prepárense para entender un poco este detalle del top 10 de las inversiones, o sea, lo más relevante de ese fondo en que está invertido. Entonces, tengan aquí a la mano, así como lo tengo yo, una diapositiva backup, ¿sí? Por si sale la pregunta en su presentación de 5 minutos, mira, ¿y qué es eso del Federal National Mortgage Association? ¿Sí? Entonces, si eso sale, la pregunta, entonces usted dice, sí, profe, mire, eso es esto. Entonces aquí, pues dice que esto, en español, la Asociación Federal Nacional Hipotecaria, comúnmente conocida como Fannie Mae, fue fundada en 1938 durante la Gran Depresión como parte del New Deal. Se trata de una empresa patrocinada por el gobierno, aunque cotiza en bolsa desde 1968. Entonces uno aquí ya va entendiendo, de razón que es que me decían que este fondo tiene algo de inversiones en acciones, ¿sí? El propósito de la empresa es ampliar el mercado secundario de hipotecas mediante la titularización o falta como traducirlo, titularización de hipotecas en forma de títulos respaldados por hipotecas, que permite a los prestamistas reinvertir sus activos en más préstamos y en efecto el aumento del número de prestamistas en el mercado hipotecario mediante la reducción de la dependencia del ahorro de base local y los prestamistas, también conocidos como cajas de ahorro. En noviembre del 2008 fue intervenida por la FHFA. ¿Listo? Entonces, cuando esté presentando esto, sí, puede que surja alguna inquietud. En este caso, pues, esta era como una inquietud evidente porque había mucha concentración ahí, no era algo como que estuviéramos tan familiarizados con eso. Entonces, sí tenga a la mano que es como ese tipo de digamos, de inversiones ahí para que esté listo para la posible pregunta. Y bueno, esto me lo traje de la tabla del riesgo y rendimiento del Excel, donde este era el retorno de cada uno de estos dos fondos, este era la varianza y este era el concepto del riesgo medido a través de la desviación y el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces aquí es donde yo les decía que
también hagan un poquito de análisis a la hora de presentar. ¿Qué puedo yo analizar de estas dos opciones que hay acá? ¿Cuál creen ustedes que es el fondo de estos dos en el que de pronto uno debería invertir? ¿Sí? Entonces, ahí pueden salir diferentes respuestas, pero uno puede, por ejemplo, decir algo como, mire, a pesar de que ese fondo PIMCO es el más arriesgado de los dos, ¿sí? Porque tiene un riesgo de 3,5% que es mayor a un riesgo de 3,2%. Mire que de todas maneras este fondo PIMCO también tiene un retorno mayor, ¿no? O sea, está ofreciendo un retorno del 3,7%, mientras que el otro tiene un retorno promedio del 3,1%. Entonces uno, digamos que uno aquí podría, si uno no ha calculado el coeficiente de variación, uno podría dudar. Pues si yo soy conservador, entonces más bien de pronto me iría por el de BlackRock, ¿sí? Pero es que mire que estoy sacrificando un poco de retorno, ¿sí? Entonces como, digamos que no es como tan evidente la decisión, entonces el coeficiente de variación me va a ayudar a tomar pues como una decisión donde esa relación riesgo-rendimiento sea más óptima o adecuada. Entonces mire que entre más pequeño el coeficiente de variación, es mejor, ¿sí? Acá, claro, es más arriesgado, pero es que ofrece un retorno todavía mejor. Y eso proporcionalmente, ¿sí? Es como más el retorno que se obtiene, ¿sí? Que el riesgo que se corre. Entonces ese coeficiente de variación más pequeño, el del 0,95, tiene una mejor relación que el del 1,03. Entonces uno digamos que cuando esté presentando esta diapositiva, póngale un poquito, digamos, como esos términos del análisis a la hora de mostrarla. Y la última que les hablaba del momentum y el reversal, pues en este caso, uno ve que, digamos que en los últimos tres meses, el rendimiento ha sido positivo para ambos fondos, ¿sí? Uno esperaría que en este momento invertir en esos fondos, pues siga teniendo un rendimiento positivo en el corto plazo, ¿sí? Digamos que estaría más uno con el tema del momentum, ¿sí? Y no, no se ve de pronto que haya pues como un cambio de tendencia. Que uno pudiera decir, no, es que ya lleva 6 meses perdiendo, ¿sí? Y ya pues esperaría más bien marcar al futuro que empiece a ganar, ¿sí? O viceversa. Bueno, digamos que acá es sobre todo el concepto el cambio de tendencia me lo puede dar es que yo venga viendo fondos como negativos durante 3, 6, 9 meses. De cara al futuro sí uno podría esperar un cambio en la tendencia. Y eso es, ¿sí? Esas son como las estructuras que les voy a compartir en la diapositiva para que pues tengan como una idea. Preguntas, muchachos. Profe, el Excel también lo puedes mandar, porfa. El Excel y las diapositivas también lo puedes mandar.